buenas tardes. Estamos en FIGAN y estamos hablando con Pablo Hervás, que es director técnico de Veterindustria. Vamos a hablar un poco sobre el uso responsable de antibióticos y la prescripción de medicamentos. El veterinario es responsable de la prescripción de los antibióticos y el primer punto que hay que tener en cuenta a la hora de prescribir un antibiótico es que hay que hacerlo siempre siguiendo las indicaciones que viene en la ficha técnica del producto. Es una suerte que el veterinario pueda contar con un documento donde viene información sobre a qué especie se prescriben, a qué enfermedad, cómo hay que hacerlo, cuáles son las precauciones de uso, cuáles son los tiempos de espera, porque en el campo de la ganadería también es muy importante respetar el tiempo que se hace necesario hasta que los medicamentos se puedan metabolizar para que no queden residuos en carne, ¿no? Y por lo tanto, la primera recomendación que se hace desde la industria es la de que el veterinario siga, por supuesto, las indicaciones de la ficha técnica. Los antibióticos hay que utilizarlos con responsabilidad y nosotros hemos liderado un lema a nivel europeo y que lo hemos implementado también a nivel de España, y es que se tiene que utilizar tanto como sea necesario y tampoco como sea posible. Yo creo que esa frase describe muy bien. Por normativa también este lema está regulado, ¿no? Que hay que utilizar siempre la cantidad mínima necesaria para poder atajar un problema. Pero obviamente los antibióticos son valiosos y por lo tanto el veterinario tiene que seguir utilizándolos porque no hay alternativas actualmente y en algunas circunstancias en las que tampoco no hay vacunas y se presenta un proceso infeccioso, pues el veterinario lo tiene que utilizar para poder atajar ese proceso, ¿no? Pues yo creo que nosotros como Veterindustria hemos apoyado desde el principio el PRAN porque estamos de acuerdo con el enfoque que le han dado, que es el objetivo es el reducir las resistencias a los antibióticos, que es el verdadero problema, tanto en humana como en veterinaria, y el enfoque que le han dado es del One Health, que comentaba antes, ¿no? Han agrupado la parte de humana y la parte de veterinario, o sea que no podemos estar más de acuerdo en este concepto y en este desarrollo que han hecho del Plan Nacional de Lucha contra las Resistencias Antimicrobianas. La normativa permite a los veterinarios que en circunstancias excepcionales y para evitar el sufrimiento de los animales puedan aplicar los medicamentos por cascada. Esto obviamente hay que hacerlo con responsabilidad y solamente, como dice la propia normativa, en situaciones excepcionales. Obviamente la normativa está redactada de esta forma para obviamente evitar una situación en la que el veterinario no tenga herramientas para poder tratar a un animal, que es una responsabilidad también del veterinario. No podemos dejar que un animal esté enfermo y que por lo tanto muera o no se encuentre en las condiciones que debe, ¿no? Por lo tanto, se prevé esa opción para que se puedan utilizar los medicamentos de forma excepcional. Es importante que el veterinario conozca la normativa al respecto. Yo creo que el Real Decreto 109/95, que es donde se concreta todos estos aspectos de uso de los antibióticos y de la prescripción, queda muy claro. Y también hay documentación en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en las casuísticas en las cuales se puede utilizar los medicamentos en cascada. Un aspecto fundamental es que no tiene que haber un medicamento autorizado para esa especie y para esa indicación, pero también es muy importante que cuando hablamos de animales de producción de alimentos, los medicamentos que se vayan a utilizar por cascada tengan establecido un LMR. De otra forma no se podrían utilizar, porque así lo exige nuestra normativa. Y en cuanto a los antibiogramas, obviamente estas recomendaciones yo creo que hace el PRAN son muy válidas para el veterinario. Siempre es muy interesante que el veterinario, aunque obviamente hay algunas circunstancias en las que tenga que aplicar un tratamiento rápidamente o no se haya podido hacer un diagnóstico preciso por falta de tiempo, siempre es bueno que se obtengan muestras para poder establecer ese diagnóstico, saber de qué enfermedad estábamos tratando y poder también hacer un antibiograma con la idea de que el veterinario se cree un histórico de cuáles son las resistencias a los antibióticos en los procesos patológicos que hay en la explotación, porque es una información muy valiosa para poder luego determinar pautas a la hora de prescribir uno u otro antibiótico. Obviamente son recomendaciones y el veterinario yo creo que lo tiene que aplicar, insisto, bajo responsabilidad y siempre de forma justificada, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, sí. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por vuestros consejos, y a nuestros espectadores les invito a seguir viendo tips en el canal de AgriNews en YouTube.